¿cómo están? Yo soy Caro y como les prometí en el video anterior, hoy les voy a contar cuáles son los 3 trucos lingüísticos que para mí son más importantes al momento de hablar. Esto no es solamente cómo nos hablamos o cómo nos referimos a nosotros mismos, sino cómo hablo yo con otros o cómo le hago de pronto retroalimentación o comentarios a otra persona, bien sea compañeros de trabajo, a los niños, a mi pareja, a mis amigos. Entonces vamos a empezar. El primer truco es la palabra pero. La palabra pero hay que tener mucho cuidado con ella porque demerita o descalifica lo anteriormente dicho. Normalmente funciona como si fuera un anulador. Entonces, si yo digo una oración positiva, pongo de por medio el pero y termino con una oración negativa, por lo general la otra persona se queda como con la parte negativa de lo que dijimos, ¿cierto? Y estaríamos anulando, demeritando o descalificando lo que dijimos positivo. Lo ideal sería usarlo al revés, decir algo negativo, bajarle o reducirle el peso que tiene y terminar con algo positivo para que con eso sea con lo que le queden las personas. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo si yo digo, quiero que piensen ustedes en qué sensación, qué percepción les da. Si yo digo, hiciste muy bien el informe, pero te faltaron las fechas. Seguramente queden con una concepción negativa. Si yo lo pongo al revés y digo, te faltaron las fechas, pero hiciste muy bien el informe, seguramente la sensación que queda al final es más positiva. Igual, no sé, un ejemplo con los niños. Te comiste toda la sopa, pero dejaste la ensalada. Entonces suena como a que estamos en deuda, ¿cierto? Si yo digo, dejaste la ensalada, pero te comiste toda la sopa, seguramente el niño quede con una percepción más positiva de la retroalimentación que le estamos haciendo. El segundo truco lingüístico tiene que ver con la pirámide lógica del pensamiento. Si la buscan así en internet, o como la pirámide o como el triángulo lógico del pensamiento, se van a dar cuenta que es algo mucho más profundo, va más a fondo, pero yo se lo puedo resumir en soy y estoy. El soy está a nivel de la identidad, es algo que nos identifica y baja información a la pirámide, por así decirlo, nos define. Cuando yo hablo de el estoy, puede ser algo temporal o también sirve a especificar un comportamiento en una conducta específica, limitada, bien sea por el espacio de tiempo o por la condición. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo funciona. Digamos alguien que es perezoso. Si yo digo esa persona es perezosa, yo la estoy calificando en un nivel muy alto, entonces eso me baja a mí mucha información sobre su comportamiento, su capacidad, sus creencias, sus valores, ¿cierto? Si yo en cambio lo especifico y digo, esa persona está perezosa, le doy como quien dice el chance inconsciente de decir que es algo temporal, que podría cambiar, o especificarlo en una conducta. Por ejemplo, esa persona es perezosa para ir al gimnasio. No es lo mismo que yo le diga a un niño, usted es muy mal estudiante, porque eso está en la pirámide alta, a que yo le diga, perdiste matemáticas, que es una conducta específica, reducida, que es algo temporal y que yo puedo cambiar. Porque cuando yo hablo de las conductas específicas, no estoy definiendo nada. Por ejemplo, yo podría decir, yo tomo trago o yo consumo alcohol, y eso no define mi personalidad. Pero si yo estoy en la calificación del soy y lo pongo en un nivel alto de la pirámide y digo, por ejemplo, yo soy alcohólica, entonces ya eso de ahí para abajo, digamos que cambia la escala de valores. Es muy importante que tengamos en cuenta decir las cosas positivas a nivel del soy y decir las cosas que queremos cambiar o los comportamientos negativos o las críticas al nivel del comportamiento, a nivel de la capacidad o especificarlo. El tercer truco lingüístico tiene que ver con la palabra yo o la palabra uno. ¿Qué pasa? La palabra uno no tiene peso o no tiene representación en el inconsciente. No me está representando a mí, no está representando al otro o nos incluye a todos, lo cual sería generalizar algo que podríamos especificar. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo diga, cuando uno toma café se siente muy activo, porque eso no necesariamente tiene que ser algo que me pase a mí o no me está representando a mí, y o estoy generalizando con el otro. ¿Qué sería lo ideal? Es decir, cuando yo tomo café, yo me siento activo. Porque si hay una persona a la que yo le estoy hablando y le estoy diciendo, cuando uno toma café se siente muy activo y él no toma café o él no es tolerante a la cafeína o no se siente activo cuando toma café, entonces esa persona yo la estoy excluyendo de mi diálogo. También pasa para decir, por ejemplo, cuando a uno le hacen una crítica, uno se siente muy mal, pero yo no estoy asumiendo la responsabilidad si eso es lo que a mí me está pasando. No suena igual a que yo diga, cuando a uno le hacen una crítica se siente mal, a que yo diga, cuando a mí me hacen una crítica yo me siento mal. Porque ahí estoy asumiendo, me estoy incorporando con ese diálogo que estoy teniendo, ¿cierto? Estoy como tomando el peso de las palabras y estoy además pasando la emoción por el cuerpo.
Yo los invito a que cojan una frase fuerte, la hagan con uno y la hagan con yo. Por ejemplo, cuando a uno se le muere alguien cercano, se pone muy triste. Y que lo cambien por algo como cuando a mí se me muere alguien cercano, yo me pongo muy triste, para que vean el tono, para que vean lo que se siente, para que vean cómo pasa por el cuerpo la información. Estos son los 3 trucos lingüísticos que quería compartir con ustedes. El primero es el uso de la palabra pero, el segundo es la pirámide del pensamiento con el soy, estoy o un comportamiento específico, y el tercero es el uso del yo, para que usted y yo nos empecemos a empoderar del lenguaje, empecemos a tomar conciencia de cómo hablamos para nosotros mismos y cómo hablamos con otros. Si tienen alguna pregunta, si tienen inquietudes, si quieren saber más del tema, los invito a que me escriban. Les voy a dejar aquí mi correo. También pues nos pueden escribir por las páginas y por las redes que tenemos. Les queremos agradecer por vernos. Muchísimas gracias. Y recuerden que Conversemos es un programa para ustedes, hecho por nosotros. Chao, gracias.